Yo preferí sacarme unas mechas con un gorro de silicona porque de esta forma protegemos la raíz del pelo. Ponemos un poco de talco. Peinamos bien el pelo hacia atrás. Luego vamos sacando las mechas con cuidado por todo el contorno. De esta forma aseguramos que el gorro no se salga. Yo saqué muchas mechas porque deseo decolorar la mayor cantidad de pelo posible. Luego vamos a recoger en una colita el pelo sobrante y lo vamos a envolver en papel de aluminio para que no se manche. Peinamos muy bien nuestras mechas para evitar nudos y para evitar pelos enredados en el gorro. Preparamos nuestra decoloración. Yo utilicé Blonde Me de Schwarzkopf. Vas a utilizar una medida de polvo de colorante por 2 medidas de perióxido de 20 volúmenes y vas a colocar una medida de Fiber Fix de Fanola para proteger tu cabello. En mi caso empecé a poner la mezcla en puntas y medias por ser las partes del cabello que tenía más oscuras. Dejé pasar unos 15 minutos y coloqué la mezcla en las raíces. Estuve chequeando mi cabello constantemente, de manera de asegurarme que no se estuviera rompiendo o que no estuviera chicloso. Dejé pasar 45 minutos, siempre viendo que mi cabello estuviera bien. Y luego pasé a la ducha a lavarme el cabello y aplicarme el tinte. Sin quitarme el gorro, me lavé el cabello con los productos Fiber Fix. Aquí estoy quitando un poco de humedad sin aplicar demasiado calor, para aplicarme el tinte sin quitarme el gorro. Transcurridos 20 minutos me quité el gorro y apliqué el resto del tinte en todo el cabello. Después de un tiempo de exposición total de 30 minutos, como lo indica la caja, paso a la ducha a lavarme el cabello de nuevo con los productos Fiber Fix de Fanola. Y este es el resultado. El cabello me quedó increíblemente suave, sedoso y sin ningún signo de maltrato. Ahora te voy a contar mi experiencia con cada uno de los productos que utilicé. Quédate conmigo. Tengo el pelo un día después de haberme hecho este proceso químico, esta decoloración. Les voy a contar qué productos utilicé y les voy a decir mi experiencia. Al ser la primera vez que me decoloro el pelo, bueno, tengo mucho que decirles. Lo primero que utilicé fue, por supuesto, el gorro. Les voy a hablar de estos gorros de silicón. Quedé bastante contenta. Es más, el gorro quedó sanito, puedo usarlo muchas veces más. El material es bueno. De verdad que estos gorros valen la pena. Los consiguen en Amazon y son bastante económicos. Yo les voy a dejar en la descripción el link de todos los productos que utilicé, por si acaso alguna necesita comprarlo. El único detalle que puedo mencionar es que abrir los huecos es bastante difícil. El material, como es duro, cuesta abrir el huequito, pero una vez que lo abres, te saca su cantidad de pelo deseada y el decolorante no se pasa, no te mancha el pelo abajo. Queda apretadita la mecha, muy bueno. Hice mi mezcla de decolorante con Blonde Me, con el agua oxigenada o perióxido de 20 volúmenes y el polvo de colorante Blonde Me. 100% recomendado, buenísimo, esto no maltrata para nada el pelo. Chicas y chicos que me ven, quedé súper conforme. Esto tiene algo que se llama flex, no sé explicar exactamente qué es, pero es algo que no permite que el cabello se rompa cuando la decoloración está actuando. Y de verdad, altamente recomendado, no daña para nada el cabello. Si se van a decolorar, háganlo con esto, vale la pena. De verdad que sí vale la pena. Otro producto que utilicé fue el Fiber Fix de Fanola. Estos frasquitos de Fanola. Esto es un kit que trae los 3 productos, que trae el champú, que trae una crema acondicionadora y trae un líquido especial que se lo vas a poner a la mezcla de decolorante. Y eso evita que el cabello se rompa. Buenísimo.
y súper más económico que el Olaplex. No sé si ustedes conocen Olaplex, que es el más famoso, pero es súper costoso. El Fiber Fix de Fanola es lo mismo que Olaplex y, bueno, menos de la mitad del precio. 100% recomendado, 1000% recomendado. Mire, el cabello no me sufrió para nada, para nada. Si ustedes pudieran tocar mi pelo, se dieran cuenta lo suave que está, hidratado. De verdad, estoy feliz, no sufrí ningún maltrato en mi cabello después de esta decoloración. Si se van a decolorar su pelo en casa, no duden en combinar el Blond Me con el Fiber Fix. Vale la pena hacer la inversión, aunque les digo que esto no es para nada caro comparado con el Olaplex. Háganlo, háganlo, que el cabello no sufre para nada. No parece que me hubiera hecho una decoloración ayer. Es que si ustedes pudieran tocar mi pelito, suave, 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 suave. Lo único que no me gustó es el olor, pero bueno, el olor es lo de menos, el perfume. ¿Qué más utilicé yo ayer? Bueno, para finalizar yo me teñí el pelo porque no fue un matiz. Me intenté teñir con este color Colovista de L'Oreal, el Silver Grey. Sí, Silver Grey, este. No me gustó para nada. La consistencia es muy líquida, es aguadito. No sé, no tiene fuerza. A mí no me gustó, no se lo recomiendo. Saben que yo me teñí el pelo de castaño. Y quitarse esos colores oscuros. Yo me lo teñí en noviembre y ya yo no quería tener el pelo más oscuro, quería volver al rubio hace tiempo. Pero cuando uno se tiñe el pelo de colores oscuros, negro o castaño, volver al rubio es un proceso. Yo sé que ustedes me van a decir, me van a decir que está naranja, me van a decir que se me ven las canas, me van a decir muchas cosas. Pero de verdad yo estoy contenta con el resultado, porque uno tiene que estar consciente que pasar de morena a rubia, cuando te tiñes el pelo de oscuro, quitarse esos colores es sumamente difícil y eso es un proceso. Pretender quitárselo en una sola decoloración puede ser, pero el pelo va a sufrir. Pero sí se puede en una peluquería, pero hacerlo uno mismo es de verdad muy riesgoso. Entonces, para hacer la primera vez que yo me decoloro, yo estoy contenta con el resultado. El hecho de que se me vean las canas también me gusta, porque a mí mis canas no es que no me gustan, a mí me gustan. Y no sé, el efecto que hacen de esconderse con el rubio, de mezclarse con el rubio, me gusta muchísimo. Ahora, estoy consciente que el cabello no me quedó parejo. Estoy consciente que tengo que hacer una segunda decoloración para poder llegar a esos rubios platinados que yo quiero, porque yo quiero tener el pelo platinado. Perdón. Pero eso va a ser un proceso. Entonces, también me pasó, ¿qué errores cometí yo ayer decolorándome el pelo? Me pasó que estaba muy nerviosa, muy nerviosa, porque era la primera vez que yo me decoloraba y si el tiempo se pasa, no quería dañar mi cabello, ese pelo chicloso, que se me rompiera el pelo. Estaba muy nerviosa con el tiempo de exposición del pelo a la decoloración. Otro error, estar un poco corta de tiempo, porque me tomó muchísimo tiempo sacarme las mechas con el gorro. Búsquense una persona que las ayude. Yo quería hacerlo todo sola porque sí, no tengo aquí a nadie que me ayude. Quería seguir, no porque no tenga nadie, sino porque la gente tiene sus cosas que hacer, no todo el mundo tiene esa disposición de tiempo. Entonces tenía que hacerlo sola y sacarme cada mecha me tomó muchísimo tiempo. Al final mi hijo mayor me ayudó un poco. Entonces eso también fue un error, no haber planificado que sacarme las mechas con el gorro me iba a tomar tanto tiempo. Entonces al final ya tenía un poco de prisa porque tenía que ir a buscar a mi hijo al colegio. Entonces, si lo van a hacer solas en casa, dispónganse todo el día para eso, es mi recomendación. Busquen a alguien que las ayude o los ayude con el gorro a sacar los pelitos. Y si lo hacen con Blond Me y poniéndole el Fiber Fix, no tengan miedo, el pelo no se les va a dañar, no tengan miedo y dejen actuar el decolorante el tiempo que sea necesario para llegar al color más blanco posible, ¿no?
Y no usen esto no me sirvió. A mí no me sirvió, no me gustó para nada, no lo recomiendo. Quería mandar un saludo a Elena Castro de Tijuana, que me dio una recomendación en un comentario de uno de mis videos maravillosa. Elena Castro, gracias por tu comentario. Claudia Ulloa Vázquez también, que siempre me comenta cosas lindas, muy agradecida de que vea mis videos. Escribanitas también, que se suscribió y me manda comentarios muy bonitos. Gracias, chicas y chicos, por sus comentarios. De verdad que me alegra mucho tener esta comunicación con ustedes. Y bueno, comentarios negativos siempre hay. Lo importante es, tú puedes dejar tu opinión. No todo el mundo tiene que parecerle bonito lo que yo hago, pero siempre comentar con respeto, porque si tú vienes a un canal de YouTube o a cualquier red social a decirle a la persona ridícula o te quedó horrible, en realidad eso dice más de ti que de mí, ¿sí? Porque si uno va a soltar veneno en comentarios, estás delatando tu forma de ser. Pero esos son los menos. La mayoría son comentarios dándome muchos tips para que me quede mejor mi teñida de cabello, cosa que agradezco. Recuerden que yo no soy profesional ni mucho menos. Yo soy una ama de casa que hace mucho tiempo se pinta el pelo y me gusta grabar mis videos pintándome el pelo y subirlo a YouTube, pero no soy profesional. Les cuento mis experiencias de cómo me va pintándome el pelo sola, sin conocer del tema. Me gusta experimentar y bueno, más nada. Pero muy agradecida de que vean mis videos y les invito a que se suscriban, porque dentro de un mes más o menos voy a dejar descansar el pelito un mes y dentro de un mes me voy a volver a decolorar, pero ahora lo voy a hacer con más confianza porque sé que estos productos no dañan el cabello. Estoy feliz y ni loca me decoloraría con otras marcas. No me están pagando, esto no me están pagando. No, sí, simplemente estoy comentando mi experiencia. Una maravilla los productos que utilicé y eso me permite dentro de un mes volverme a decolorar y lo voy a ir haciendo mi proceso de aclarado hasta que llegue al rubio platinado que yo deseo, o puede ser un gris, porque mis canas me gustan, como les digo, mis canas me gustan y lo que quisiera es que ellas me quedaran así como unas mechas que se confundieran con el cabello. No sé, vamos a ver qué invento, pero bueno, acompáñenme para que vean cómo es este proceso de pasar del castaño al rubio platinado. Bueno, chicas y chicos también, porque muchos chicos me hacen preguntas en mis videos sobre los tintes. Quiere decir que los caballeros también se pintan su pelo y entonces los invito a que se suscriban y a que me sigan viendo. Y bueno, nos vemos en la próxima decoloración. Y como dice mi franela, haz lo que amas. Chao.